Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el argón, propiedades físicas y químicas del argón. Para comenzar, el argón es un gas inerte, ¿no? Un gas inerte que se usa en la soldadura, en el proceso GMAO, en la soldadura MIG, ¿no? El argón, se dice que es fácil. El argón, al ser un gas inerte, se dice que son aquellos que no reaccionan químicamente con ningún otro químico para formar compuestos. Por eso se le dice gases inertes. Los más usados son el argón y el helio, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar sobre propiedades físicas y químicas del argón. El argón se dice que es fácil de ionizar y facilita el cebado del argón. Es el gas de todas, se dice que el argón es el gas de todas las mezclas. Entre ellas es un gas con se dice que es 38% más pesado que el aire. El argón tiene algunas, se dice que es puro en un 99,995%, ¿no? Y el otro 5% vendrían a ser las impurezas, entre ellas está el hidrógeno, el oxígeno, otros gases, ¿no? Propiedades físicas y químicas del argón. Una química vendría a ser el argón. Símbolo del argón, el SAR, ¿no? Peso, ¿no? Periodo del argón en la sección de la tabla periódica. Periodo del argón el número 3. El grupo número 18. Masa atómica vendría a ser un 39,468. Número atómico es el 18. Y el estado de agregación gaseoso, estructura atómica es 12 a 8, ¿no? El argón, ¿qué propiedades tiene ante el efecto del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el argón al contacto con la piel se dice que no hay ningún efecto adverso que produce daño, ¿no? Pero siempre es necesario tomar precauciones. Contacto con los ojos tampoco, pero la inhalación del argón, ¿qué es lo que produce? Puede producir la muerte, mareos, vómitos incluso, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de oxígeno por la falta de oxígeno, esa es la reacción del cuerpo, ¿no? Algunas combinaciones de argón con CO2, que es el dióxido de carbono. El argón más 1,2% de CO2 se dice que se puede soldar aceros inoxidables, aceros aliados y a las aleaciones de cobre. Argón más 3 a 5% de dióxido de carbono, también podemos soldar entre ellos el acero inoxidable, aceros al carbón, ¿no? Y acero que para transferir electricidad, transfieran cortocircuito. Y el argón de 20 a 30% de dióxido de carbono, podemos soldar acero inoxidable y aceros al carbono, aceros aliados. Y el argón más un 5% de oxígeno más 15% de CO2, podemos soldar aceros al carbono, pero con varillas aliamente, ¿no? Desoxidantes. Eso es todo. Ya, buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas activo que se usa en el proceso GMAO, en las soldaduras MAC. El dióxido de carbono es un gas inodoro ligeramente ácido y no es inflamable. El descubrimiento del dióxido de carbono fue por el físico químico Joseph Black en 1750. ¿Dónde lo podemos encontrar? El dióxido de carbono se encuentra en el aire o en el agua, ¿no? Formando el ciclo del carbono. Aplicaciones. ¿Dónde nosotros podemos ver el dióxido de carbono? Mayormente nosotros lo podemos ver en las gaseosas, en los refrescos, en la levadura, ¿no? En el pan, que proviene del pan. El dióxido de carbono en forma sólida que se encuentra en el hielo seco, que se usan en los teatros en forma de nieve. En los extintores también, ¿no? Soldadura. Propiedades en la soldadura. El dióxido de carbono tiene mayor ventaja en usar y que nos ayuda en la penetración. Tiene una mejor penetración y una mayor viscosidad en el cordón, ¿no? Propiedades físicas, ¿no? La masa molecular del dióxido de carbono es un 44,91. La gravedad específica es un 1,53 a 21 grados Celsius.
La densidad crítica del dióxido de carbono es 468 sobre metros cúbicos. La concentración en el aire del dióxido de carbono es 3700,3 a 150. No tiene una gran estabilidad el dióxido de carbono. Bueno, eso vendría a ser todo sobre el dióxido de carbono. Propiedades físicas y químicas del helio, ¿no? El helio se dice que es un gas inerte, ¿no? Por lo que no reaccionan químicamente con otro químico para formar compuestos químicos. El helio se usa en la soldadura en el proceso FEMAO, en la soldadura MIG, ¿no? El helio proporciona un arco rígido y se necesita aumentar la velocidad. El helio tiene un 17% el peso del aire, por lo que no es tan eficaz en el desplazamiento del aire como lo es el argón, ¿no? Esta es la razón por la que se usa caudales. Una combinación de helio con argón sería un 50% de argón y 50% de helio. O en algunas mezclas también, ¿no? Argón un 70% y helio 30%. Propiedades físicas del helio. Nombre químico, propiedades físicas y químicas. Nombre químico vendría a ser el helio, ¿no? El símbolo químico del helio vendría a ser la H y la E. Periodo en la tabla periódica se encuentra en el periodo 1 en el grupo 18. Su masa atómica es de un 4,002602. El número atómico en la tabla periódica del helio es el 2. Número de oxidación no tiene, ¿no? El estado de agregación del helio es gaseoso porque es un gas. Estructura electrónica, un DOT. Energía de ionización, un 24,387. Eso vendría a ser lo que es en la soldadura el helio, ¿no? Entre ellas tenemos más, que es el xenón, varios, ¿no? Pero los más usados en la soldadura y en el proceso GMO es el argón y el helio, ¿no? Gracias.